Hoy vamos a hablar de un libro que he leído recientemente. De hecho fue el último, lo acabo de terminar de leer, y es un libro el cual descubrí por casualidad en la librería y me dije, bueno, tenía un título interesante, trataba de la guerra de Ucrania. Yo he consumido ingentes cantidades de información sobre la guerra de Ucrania a través de diferentes medios, ya sea redes sociales, la radio, etcétera. Mayoritariamente la radio y las redes sociales. Pero digo, nunca, no he leído nada. También es un hecho histórico reciente y por lo tanto no hay mucha gente. Lo suyo es que acabe, ¿no?, antes de empezar a escribir sobre él. Sin embargo, hay gente que ya ha empezado a escribir sobre esta guerra, que ya lleva 2 años y que nos ha afectado a todos de múltiples maneras, sobre todo en Europa. Y ese libro, bueno, perdón, y entre los muchos autores que supongo que habrán escrito ya sobre la guerra de Ucrania, hay uno que es español y ese señor se llama Jorge Descallar. Y este es su libro, El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. El título es El fin de una era. Me pasa una cosa con estos títulos, claro, es que leo tantas cosas y digo, ¿cuál es el título? Es El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Supongo que este será el subtítulo. De hecho, este es el subtítulo, obviamente. Bueno, es una tontería, me acabo de dar cuenta. Si el título está aquí en grande, supongo que será el título. No sé por qué siempre me enredo en estas tonterías. En fin. Bueno, El fin de una guerra. ¿Quién es Jorge Descallar? Pues Jorge Descallar es un diplomático español, ¿vale? Un diplomático que tiene una carrera, la verdad, que impresionante. En primer lugar, bueno, como su nombre bien indica, es diplomático y estuvo de embajador tanto en Marruecos como en Malta. Primero creo que estuvo en Malta, luego en Marruecos y finalmente en los Estados Unidos. Ahí es nada. Y finalmente acabó como director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, aquí en España. Y ha sacado un libro y me lo he leído. Y la verdad me ha gustado, ¿sabes? A ver, es un ensayo, pero es un ensayo, no es como si fuera un ensayo filosófico, no es un ensayo de una persona que tiene una carrera impresionante y que por lo tanto tiene unos conocimientos de geopolítica, en este caso, que son de envidiar y por supuesto le puede interesar al que esté interesado en geopolítica, pues no puede dejar de escuchar a personajes como estos expresar su opinión. Y bueno, el libro está dividido en varios capítulos. En primer lugar, yo creo que se deja bastante claro cuál es la posición que tiene el autor con respecto a la guerra. Lo deja muy claro en la dedicatoria, que dice a Teresa siempre y a los ucranianos que defienden su patria y su libertad. Claro, esto es gracioso porque el primer capítulo empieza con la pregunta, ¿existe Ucrania? Que hombre, ya por la dedicatoria se entenderá lo que piensa el autor, que en efecto existe. Y así concluye el primer capítulo, diciendo que así verdaderamente existe Ucrania. El primer capítulo, que como acabo de explicar, es un repaso breve, histórico, digamos, a la historia de no tanto de Ucrania, obviamente de Ucrania, pero también de la región, ¿no? de la conformación de Rusia también, a partir del Rus de Kiev, en el año, no recuerdo los años, pero bueno, hace muchísimos años, estamos hablando de hace más de 1000 años, si me lo recuerdo, y cómo se conforma toda esa zona hasta llegar a digamos, la Unión Soviética, y cómo pues se decide gestionar la zona de allí, digamos, cómo la Unión Soviética decide gestionar esa zona de Ucrania. Cuando finaliza ese capítulo, sigue al capítulo siguiente, en el que nos hace como, bueno, no es el capítulo siguiente, es, digamos, una especie de bloque, ¿no?, en el que describe punto por punto cuál es el desarrollo que ha tenido Ucrania desde su independencia en el año 90 y algo, no recuerdo, en los años 90, con la disolución de la Unión Soviética, obviamente, y cómo ha sido su etapa desde ese momento hasta el momento actual, en plena guerra con la invasión de Rusia. Luego, cuando acaba ese bloque, que digamos dura como creo recordar del capítulo 4 más o menos al noveno capítulo, hace, digamos, una descripción del proceso histórico que ha llevado desde su independencia, y también aporta la experiencia personal
que ha tenido el propio Jorge Descallar en el propio suelo ucraniano. La verdad hay que decir algo a favor bueno, algo más a favor del autor, no solo porque el libro es bueno, sino porque no da una visión maniquea, no tiene una visión maniquea del asunto. Es decir, no se posiciona directamente, sí se posiciona a favor de Ucrania, obviamente, pero admite que hay ciertos matices en el hecho de que Ucrania no es, digamos, no es el paradigma de la transparencia ni el paradigma de la democracia más pura, habida y por haber, no, más bien al contrario. Critica la corrupción enorme y endémica que hay en Ucrania, que creo recordar que hasta no hace poco era el país más corrupto de toda Europa y uno de los países más corruptos del mundo. Ese argumento es el que usa mucho tanto los republicanos en Estados Unidos para, digamos, para dejar como, digamos, argumento para dejar de enviar ayuda a Ucrania, y también para, digamos, un sector de la extrema derecha, yo creo que no solo española, sino europea y etcétera, que ven en Ucrania, pues, que ven a Rusia como la buena, ¿no? Y Ucrania como, pues, todo lo contrario. Incluso se admite en cierta ocasión que hay una especie de régimen no democrático que existe actualmente en Ucrania. Dice que Zelensky está teniendo actitudes bastante autoritarias. Eso son cosas que yo he escuchado, pero desde el sector, digamos, más derechista. Y me sorprende que lo haya hecho un autor como es Jorge Descallar, que si mal no recuerdo, a lo mejor me estoy metiendo la pata aquí, pero creo recordar que digamos, él se identifica más con el progresismo. Aunque no estoy del todo seguro, hay que coger esto con pinzas. Entonces admite que hay ciertas cosas en Ucrania que no están nada bien. Entre esas cosas, luego no mete dentro de esas cosas malas, como son la corrupción, como son el autoritarismo que está teniendo últimamente Zelensky, que recordamos que este año, 2024, debía haber unas elecciones democráticas en Ucrania y se han cancelado. Y no solo eso, sino que se han suspendido, se han prohibido muchos partidos políticos. Dicho esto, espero que YouTube no me quite el vídeo, porque están un poco finos con esto. En fin, supongo que desde que diga la palabra Ucrania me pondrán alguna advertencia debajo. En fin, no se refiere, digamos, que asume todos esos fallos, pero no asume el hecho de que la región del Donbass, junto a la de Gerson, etcétera, también la de Crimea, obviamente, la península de Crimea, ha habido una hostilidad por parte del gobierno y el ejército de Ucrania hacia las minorías rusófonas, por así decirlo, que vivían en esa zona. Que viven en esa zona mayoritariamente porque antiguamente, durante la etapa que duró la Unión Soviética, eran las zonas más ricas de toda, digamos, de esa región. La zona más oriental de Ucrania era la zona más rica, más industrializada, y supongo que por lo tanto la más rica también. Esto lo da digamos, lo pasa por alto y acusa a Putin de, digamos, agitar el avispero, ¿no? Dentro de esas regiones donde hay minoría prorrusa. Claro, dicen que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Entonces, quién sabe, ¿no? Habrá que ir allí y verlo con los propios ojos. Pero bueno, dicho esto, que digamos que el autor se posiciona a favor, pero digamos que expone que también hay cosas que no están bien dentro de la propia Ucrania. Ya pasa a hablar propiamente de lo que es la guerra del momento de su inicio hasta hoy. Y lo hace bastante bien, bastante didáctico, porque utiliza unos mapas, ¿no? Y establece unas etapas, ¿no? Primero la etapa de la invasión de Ucrania, en el que se da la invasión donde, digamos, asedian la capital Kiev, hasta que se dan el supuesto acuerdo de Turquía, que se cancela porque, bueno, digamos, hay un sector más oficialista que dice que básicamente las condiciones que ponía Rusia para la retirada de sus tropas de Ucrania eran básicamente inasumibles para la propia Ucrania, para Zelensky. Y luego está la opinión más de la derecha anti-ucraniana, por así decirlo, que lo que dice es que básicamente el señor Boris Johnson y
y no recuerdo quién otro dirigente occidental visitó también a Zelensky para decirle que no, que siguiera con la guerra. Y dicen que esto se debe a que, bueno, estas personas lo que quieren es alimentar, aprovechar la guerra, ¿no?, para que el complejo militar industrial correspondiente a cada nación, es decir, el de Estados Unidos, pues con Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, etcétera, y el de el Reino Unido, etcétera, pues para engordar aún más sus arcas. A mí me cuadran las dos teorías, pero bueno, luego estará la verdad, que a saber cuál será la verdad. Yo no soy periodista, no lo sé, yo solo me dedico a la ingesta de información. Y bueno, entonces esa primera descripción la hace de una forma, yo creo que magistral. Tampoco tengo yo un criterio para decir si es magistral o no, pero al menos didáctico me lo ha parecido, sinceramente. Luego analiza, pues lo dicho, las etapas de la guerra, y luego analiza la reacción que ha tenido en general todo el mundo, pero centrándose sobre todo en Occidente. Y habla de las sanciones y también habla de los errores que ha cometido Europa, dado que ahora mismo, mientras yo estoy haciendo este vídeo, Rusia está creciendo un 3%, mientras que la Unión Europea no levanta cabeza. Y no levanta cabeza, entre otros, porque, bueno, dependía digamos, tenía muy claro su dependencia, ¿no? Su dependencia energética se la daba casi absolutamente a Rusia. Digamos, no tenía diversificado, ¿no?, todo eso. En el sector, en el ámbito energético dependía enormemente de Rusia. En el ámbito, digamos, y en el ámbito militar dependía obviamente de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos aporta casi más de un 70% del presupuesto de la OTAN. Sí, de la OTAN. Entonces, en ese sentido, digamos que se ha dejado, Europa ha despertado un poco y ha reaccionado y se está rearmando porque entiende que Estados Unidos no la puede salvar de todas, ¿no? Hemos estado viviendo un poco, pues, muy bien estos años con nuestro sistema de bienestar y hemos dejado la defensa a los Estados Unidos, la hemos delegado completamente a Estados Unidos y bueno, hemos intentado llevar bien con Rusia en la medida posible hasta este momento, ¿no? Entonces un poco analiza toda esa reacción que ha tenido Occidente. Y luego pasa a hacer, esto ya entra en el terreno de la hipótesis, digamos, las consecuencias que va a tener la guerra. Y analiza primero las consecuencias que va a tener para Ucrania, luego las consecuencias que tendrá para la propia Rusia, la invasora, y también para el resto del mundo, básicamente. Para el orden geopolítico, para el orden mundial. Y hay una cosa muy interesante que es lo que creo que le da verdadero valor al libro, y es que no solo habla, no pone luz sobre la propia guerra de Ucrania, sino también al contexto geopolítico en el que estamos. Es decir, este libro es un libro esencialmente no solo de la guerra de Ucrania, sino de un libro de geopolítica. Entonces, por eso creo que es muy, muy valioso. Y creo que es importante el contexto del que aporta. ¿Por qué? Porque lo que dice es que esto es una cosa muy, muy importante para entender el mundo en el que vivimos actualmente. Y es que venimos de un mundo unipolar en el que, tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos lo ha dominado absolutamente todo. Ha hecho de policía del mundo y ha hecho lo que le ha dado la gana a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué pasa? Las élites económicas, etcétera, se llevan mucho tiempo acostumbradas a este paradigma, a este status quo. Pero ahora que digamos, ahora que Europa está teniendo cada vez menos relevancia, y también los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos no tanto, pero digamos que Europa sí se está hundiendo en la irrelevancia, mientras que Estados Unidos, China le está comiendo le está tocando los talones, le está rozando los talones. Esa no es la expresión, no recuerdo la expresión, pero bueno, le está pisando los talones, eso. ¿Qué pasa? Que hace un análisis y dice que, claro, digamos, nosotros pasamos nuestra vida en la Carta de las Naciones Unidas, pero claro, hay países que están en las Naciones Unidas que antiguamente tenían una relevancia muy grande, es decir, pone el ejemplo en comparación de Francia y de la India. Es decir, la India, con toda su potencia y el gran futuro próspero que tiene, y por no hablar de su demografía, no tiene la importancia que tiene un país como Francia en
en las decisiones que se toman en la ONU. Y dice que esto es completamente, que no tiene sentido. Y obviamente que no tiene sentido. Estamos hablando de un país que tiene 1.400 millones de habitantes, que está subiendo de forma exponencial muy rápidamente los rankings de las grandes potencias, y que va a ser decisiva a lo largo del siglo XXI, especialmente, bueno, dicen ya que sí, que China está creciendo mucho, que sorpasará, le dará el sorpaso a los Estados Unidos, pero no se habla de la India, porque la India actualmente tiene más habitantes que China, ya, y es decir, es una barbaridad, y esta cifra va a seguir subiendo. Obviamente, luego nos daremos cuenta de que eso digamos, la teoría malthusiana de que la riqueza, digamos que a más riqueza, más recursos se consumirán, y por lo tanto eso es totalmente falso, ¿no? Está más que demostrado que cuando un país es más rico, la gente está más acomodada, pues tiende a tener menos hijos. Y eso se ve solamente con mirar, eso se ve con mirar a Japón, o mirar a España, o a Italia, o a cualquier país de la Unión Europea, donde la pirámide demográfica está por invertirse, si no es que no ya está invertida. Entonces, él analiza esto, y entonces digamos que te da un poco, a mí me dio como una sensación de wow, ahora entiendo mucho más, porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, digamos que el eje de influencia, digamos, donde todo ha pasado del Atlántico, ¿no? Con ese triángulo entre las grandes potencias, como podría ser, no sé, Londres con su City, luego París, luego Frankfurt, Berlín, obviamente Nueva York, etcétera. Ha pasado del Atlántico a, digamos, el Pacífico, el Indo-Pacífico, lo que se llama, con esas economías que están en crecimiento, y que obviamente van a dominar, y dominan ya no solo demográficamente, por supuesto, pero sobre todo económicamente en el futuro, porque digamos, tenemos a Indonesia, que es un país con más de 200 millones de habitantes, aproximadamente los mismos habitantes que Brasil, país musulmán enorme, que está creciendo a un nivel increíble también. Tenemos a Vietnam, que también está creciendo, Tailandia, bueno, Myanmar está un poco a lo suyo, está con sus guerras civiles, Myanmar es un caso aparte. Tenemos Bangladesh, ¿por qué no? No contar la India, obviamente, y por supuesto China, y por qué no, Filipinas también. Bueno, el caso de Filipinas lo desconozco un poco. Pero un poco eso, yo creo que esa es la clave, ¿no? Entender hacia dónde está tirando el mundo. Que ya nosotros, el centro del universo no está en Europa y Estados Unidos. Seguimos siendo muy influyentes, pero todo está girando hacia, digamos, al sur, a lo que llaman el sur global, la parte baja. Y así nos vamos a África, pues tenemos a Nigeria, que es una potencia emergente, Sudáfrica, Egipto, bueno, en fin, podemos estar hablando ahí. Entonces yo creo que esa es una cosa esencial, ¿no? Para entender, y que le da mucho valor al libro. Y finalmente, bueno, finalmente no, antes de acabar, pues señala también el riesgo nuclear, aunque aquí se toma, digamos, este capítulo es bastante corto y bastante, digamos, bastante escueto. Y finalmente, antes de dar su opinión personal, que ya acabo de decir al principio cuál es, tiene 2 capítulos dedicados a, bueno, a las perspectivas de finalización de la guerra, es decir, da una especie de futurible en el que, bueno, establece cuáles van a ser las opciones de finalización de la guerra. Por ejemplo, pone, ¿qué pasa si gana Ucrania? ¿Qué pasa si gana Rusia? ¿Qué pasa si se llega a una, digamos, bueno, la situación que hay en Corea, por ejemplo, que la guerra no ha acabado, digamos, técnicamente la guerra no ha acabado, o sea, siempre hay un alto al fuego que perdura hasta hoy en día, pero la guerra de Corea no ha acabado. Bueno, a ver, no hay gente matándose, disparándose, pero digamos que no hay una paz firmada, por así decirlo. Y bueno, se extiende ahí, y es bastante interesante y bastante desesperanzador. Y bueno, el segundo capítulo, el penúltimo capítulo, lo dedica a preguntarse a sí mismo si existe la opción de la paz, ¿no? Y pues bueno, señala las opciones que hay, y digamos, las soluciones que han puesto sobre la mesa varios países. Pues el caso de Brasil,
que recordamos que dio un plan, digamos, un plan, ¿no? para llevar la paz. También el caso de China. Bueno, hay varios países que han aportado su propio plan, ¿no? para mediar y para llegar a una paz en el país. El autor señala que la opción más, digamos, la más posible, la más probable, digamos, la más asequible, por así decirlo, sería la China, ¿no? Eso también es interesante. Y luego ya finalmente da su opinión, que es la que acabamos de dar. Y la paz lograr la paz en Ucrania, por lo que todo el mundo es lo que se desea, ¿no? Y por otro lado, es algo que es muy difícil que se vaya a lograr, al menos al corto plazo. Es lo que cree todo el mundo. ¿Por qué? Porque Ucrania, si se diera la paz ahora, las condiciones que pondría Ucrania para la paz sería que Rusia se retirara de todos los, digamos, de las repúblicas del Donbass y de Crimea. Y eso no lo va a permitir Ucrania. Y tampoco va a permitir Putin largarse de allí. Así que es una cuestión muy difícil, porque lo jodido es la cantidad de muertos que está habiendo. Eso es la putada, porque hay cientos de miles de muertos en ambos bandos. Que si bien los de Rusia pues no nos importan demasiado. Esto que acabo de decir es un poco burrada, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Al fin y al cabo Rusia es el agresor y Ucrania es el que son los pobres desgraciados que han tenido que sufrir la invasión y el despotismo del dirigente que tienen, que es Zelensky. Así que nada, recomiendo encarecidamente este libro para entender el contexto en el que vivimos a nivel geopolítico.